2025 marca un nuevo capítulo, innovación en transporte y ahora, innovación en sostenibilidad. Por primera vez, medimos en tiempo real la huella de carbono del evento a través de la tecnología de Valopes, bajo el estándar internacional ISO 14064. Energía consumida, movilidad de asistentes y logística, residuos generados, todo trazado y visualizado en vivo. Gracias a Preserva, compensamos esta huella con proyectos de restauración ecológica en Colombia, generando beneficios ambientales y sociales en nuestros territorios. Hoy innovamos, hoy medimos, hoy compensamos. Andy Valopes y Preserva abren el camino hacia eventos carbono neutro y en el futuro, eventos carbono positivo. Continuamos con el panel Terminales Inteligentes, claves para un transporte más eficiente, seguro y conectado con el viajero. Invitamos al escenario a Yelkin Carrillo, asesor del despacho del Superintendente de Transporte, Rafael González, gerente de la Terminal de Bogotá, Ovidio Buitrago, gerente de la Terminal de Medellín, James Mosquera, gerente de la Terminal de Cali, y modera este espacio Jorge Pedraza, gerente de STS. Adelante, doctor Pedraza. Adelante, doctor Pedraza, el escenario es suyo. Muy buenos días a todos. Qué placer estar en este espacio y principalmente creo que de la jornada que hemos venido teniendo desde ayer a hoy es tal vez el primer espacio donde tenemos la presencia, la parte institucional de nuestro sector, en el caso de la superintendencia, como nuestro ente de regulación, de vigilancia y control especialmente. Y pues también un placer que me acompañen los gerentes de las 3 principales terminales del país, 3 de las 5 más importantes que tenemos dentro de los núcleos. Doctor, bienvenido. Para poder compartir este tema que es tal vez para el sector transporte uno de los puntos más importantes donde a través de estas infraestructuras logramos esa integración entre la demanda y la oferta. Valga la pena decir, trayendo cifras, que ya son cerca de más de 50 años en que ha venido evolucionando el tema de las terminales de transporte de la primera en la ciudad de Cali, que es la referencia de la primera terminal que tuvimos. 2, ayer Blumman Master nos presentaba las cifras del movimiento de pasajeros terrestres y estamos hablando de más de 116 millones que se movilizaron durante el año 2024 y los gerentes que hoy están de las 3 terminales participan en cerca de un 35% de esa movilidad, algo más de 40 millones de pasajeros se movieron a través de las terminales de Cali, Bogotá y Medellín. Y también quiero traer una cifra que me mostraba la doctora Marta ahorita para hacer simplemente un análisis en ese ejercicio que siempre hemos hecho de comparar nuestro modo terrestre con el modo aéreo. Y acabamos de ver que en infraestructura de terminales aéreas hay en el país 243 terminales aéreas. Y en materia de terminales terrestres tenemos 52. Es decir, digamos que somos un 20% de ese volumen total de terminales en el componente aéreo. Y bueno, ese papel que han cumplido estas infraestructuras ha sido fundamental en el desarrollo del sector. Ahora, desde la perspectiva y la tarea de la superintendencia en este tema que nos centra en este momento, que es hablar ya de lo que se ha vuelto hoy una realidad y una tendencia de hablar de
terminales inteligentes, pues la superintendencia también ha hecho un papel fuerte en estos 2 últimos años de transformación digital y arranca con, muy seguramente el doctor Jenkins ahora nos va a ahondar más en el tema, pero desde la resolución 12173 que empieza a hablarse ya de transformación digital, de una superintendencia digital, del Sistema Nacional o el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte, donde ya se trabaja mucho más en el fortalecimiento de la información en línea, de la información que le permita al sector y a los usuarios tener más claridad de cómo es el servicio, cómo se comporta el servicio. Y bueno, me corresponde hacer una introducción general en el tema. Y cuando hablamos de terminales inteligentes, pues nos toca hablar de algunos conceptos que también se han venido hablando en estos 2 últimos días. Hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, hablamos de automatización de servicios, hablamos de gestión sostenible y segura, que es un tema bastante importante y que hace parte de esa tarea que estos entes tienen que trabajarse. Y finalmente, el objetivo siempre será una mejor experiencia al usuario, una eficiencia operativa y una sostenibilidad ambiental. Y ahí tenemos que dejar de lado en ver las terminales como simplemente embarcaderos y entenderlas como un ecosistema tecnológico que busca optimizar la experiencia al usuario y hacer mucho más eficientes las operaciones de transporte. Esa es la gran tarea, es darle ese servicio al usuario para que encuentre allí todas sus condiciones para poder acceder al servicio, pero también dárselo a las transportadoras para que puedan cumplir su operación de manera más eficiente. Ahora, pues, ¿qué enmarca hablar de terminales de transporte inteligentes? Abarca características como sistemas de información en línea que permitan conocer salidas, llegadas y todos los retrasos que puede tener la operación. El tema de la venta y reserva electrónica de los tiquetes, que hace parte ya de esa tendencia hoy más fuerte y lo veíamos en todo lo que veíamos ayer con el tema de los proveedores que tenemos de ventas en línea. El tema de la seguridad inteligente, ya ahí estamos hablando de la inteligencia artificial, de temas de control biométrico que ya arrancan el tema aéreo y que hay un referente importante. Y aquí hay que hacer una observación. Si bien tenemos un número menor de participación en infraestructuras de conexión entre el servicio y los usuarios, pero tal vez es la época en que tanto los terminales aéreos como los terminales de transporte han trabajado casi que en unísono y en el mismo tiempo para mejorar los servicios al usuario y a las transportadoras. El tema de la interconexión modal es un tema clave, es poder lograr que las terminales se integren con otros modos de transporte para facilitar el acceso al usuario y la llegada a estos puntos de unión entre oferta y demanda. Y el tema de infraestructura sostenible, ya hablamos de energía solar, ya hablamos de reciclaje, ya hacemos gestión de residuos, o sea, ya avanzamos en muchos temas que son las características principales para hablar de terminales inteligentes. Y también lo hemos escuchado aquí, las tecnologías claves, la tecnología IoT, ya lo que llamamos el Internet de las cosas, que es un tema que cada vez está tomando más fuerza en esto de sensores, monitoreo, todas las herramientas que integran dispositivos, el Internet y el flujo de información para análisis a velocidad de la información y tomar decisiones, todo el tema de Big Data para flujos de información y optimización de rutas, la inteligencia artificial para la seguridad y mucha predicción de demanda, los pagos sin contacto ya, en la tecnología que hay, billeteras electrónicas, códigos QR, tecnologías NFC y las aplicaciones móviles que son ya una herramienta para que el usuario pueda también planear y gestionar sus viajes. Y bueno, para finalizar este panorama general, pues ¿dónde están los beneficios? Y los beneficios están en 3 temas fundamentales. En el pasajero, para lograr darle mejor condición en comodidad, reducción de tiempos de espera y mayor seguridad. A los operadores, una mejor gestión logística en eficiencia y obviamente reducción en costos operativos. Y en el tema de medio ambiente, pues es parte de esta tendencia hoy que lo que aporta es
a un beneficio en las ciudades y en su principal foco, centradas en los principales nodos de, digamos, de mejor comportamiento a nivel ambiental y reducción de la huella de carbono. Con base en esto, y entendiendo que este tema es bastante importante, porque lo que queremos y lo que se debe buscar en este panel, en este espacio, es potenciar estos espacios más como centros de movilidad. Y aquí tendremos que hablar ahorita de estrategias que se han venido desarrollando, transformación digital, seguridad y mejor experiencia para el usuario. Y tenemos que trabajar y seguir trabajando para potenciar nuestras terminales de transporte como clave para esa movilidad inteligente que requiere el país y que cada día demanda más el sector de la demanda. Entonces, vamos a arrancar con una pregunta que va a ser igual para los tres, o con los cuatro, perdón, y que tiene que ver con cuál consideran ustedes que es el principal desafío para avanzar hacia terminales modernas, seguras, eficientes y centradas en el usuario. Y cómo debería abordarse desde el rol institucional en el caso de la superintendencia y desde el rol gerencial en cabeza de ustedes como gerentes de estas terminales, este desafío importante para lograr este objetivo. Entonces, quisiera que el doctor Yelkin iniciáramos con esa visión del sector institucional, que es importante. Muchas gracias, buenos días para todos y todas. Muchas gracias al doctor Hernando Tatis por la invitación. Siempre será un placer poder estar en estos espacios. La Super valora mucho poder compartir su visión. Sé que es un poco complejo cuando llega a la superintendencia porque siempre tenemos la etiqueta de control. Yo soy ingeniero de sistemas, no soy abogado, trabajo mucho con abogados, pero voy a intentar que esta conversación no genere ningún tipo de susto ni ningún tipo de que me vean como lejito. No, parte del ejercicio lo que venimos adelantando en la superintendencia es poder implementar una palabra que se utiliza hoy día, y es la transformación digital. La transformación digital nosotros la concebimos como unos procesos en el cual la superintendencia, en este caso, debe cumplir una misionalidad. No es simplemente tecnología, hablamos de procesos, de mejoras, de apropiación, de muchas cosas. Nosotros concebimos la tecnología como un habilitador de cosas. ¿Okay? Esa es parte de lo que nosotros hacemos en la superintendencia. En cuanto a la pregunta sobre terminales inteligentes, aquí es muy importante resaltar que una terminal no es simplemente el sitio en el cual yo genero un ascenso o un descenso de unos pasajeros. Nosotros concebimos las terminales de nuestro país terrestre como un nodo estratégico para la movilidad. Es un actor fundamental para poder atender los retos de movilidad que se presentan en el territorio. Digamos que me ha tocado muy fácil este ejercicio porque cuando uno evalúa otros tipos de vigilados, carga especial, uno ve unas complejidades un poco más duras ahí. En el tema de terminales, yo veo unas terminales organizadas, unos gremios que están muy involucrados y atentos a lo que la Super está adelantando, y esto es muy importante. La superintendencia cumple la normatividad vigente. A mí a veces me da un poco duro porque yo vengo del mundo de la tecnología y cuando uno quiere implementar muchos escenarios de innovación y ve la norma, dice, me toca tener un poco de precaución acá porque no puedo implementar todo lo que quisiéramos implementar. Y sabemos que los ritmos son diferentes. El sector público se mueve a un ritmo, el sector empresarial se mueve a otro ritmo. Y es un poco complejo, pero esa es la tarea que nos corresponde en la superintendencia. Siendo la terminal inteligente, bajo ese concepto que se está hablando en este panel, nosotros consideramos que lo más importante es que tengan en el centro al usuario. Si tenemos en el centro al usuario, podemos generar unos ejercicios de innovación, podemos distribuir plataformas, podemos tener venta de etiquetes en línea, podemos facilitarle mucha información. Eso es para nosotros particularmente el punto más clave o el desafío que debemos trabajar. En estas mesas de trabajo que hemos adelantado con los diferentes gremios involucrados en todo el tema de terminales y pasajeros por carretera, hemos tenido esas discusiones. Y siempre la posición de la superintendencia es, ok, hasta donde nos permita la norma.
Vamos a poder avanzar hasta donde me permita la norma, y en eso estamos en la superintendencia. ¿Cómo abordamos puntualmente desde el punto de vista institucional? Estamos abriendo esos escenarios. ¿Esos escenarios en qué consiste? Si revisan las resoluciones, la 12173 que muy bien mencionaba el doctor Pedraza, últimamente, en los últimos 6 meses, hemos publicado muchas resoluciones que giran alrededor de la transformación digital. Y la Super considera que para poder modernizar, para poder cumplir yo como superintendencia, rol de inspección, vigilancia y control, me tengo que apoyar necesariamente en la tecnología. Pero también nos interesa que nuestros vigilados, que los sectores se modernicen. La estrategia de transformación digital en la superintendencia tiene 5 componentes. Un vigiados, que ahorita de pronto le comento un poco de qué trata, un tema de uso y apropiación de los datos, apropiación y gestión del cambio, y es qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y aquí genera un concepto de transparencia. En algunos eventos en el cual yo he tenido la oportunidad de participar, he presentado un poco qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, que consideramos que eso es muy importante dentro del rol de la Superintendencia de Transporte y cambiar la forma como de pronto nos perciben en algunas ocasiones. Entonces, para puntualizar, terminales inteligentes, uso de tecnología, centren al usuario, generen esos espacios de innovación. Nosotros como los empresarios pueden llegar a las entidades públicas y decir, oiga, ¿por qué no piloteamos esto? Esto puede funcionar. Y a partir de esos pilotos podemos mover la normatividad, verificar de pronto sostenibilidad, recursos para que se puedan generar estos servicios, pero siempre, siempre, siempre en el centro mi usuario. Eso es muy importante para todo. Y facilitar la experiencia. Desde que la persona llega a la terminal hasta que toma el bus y hasta que llega a su destino final, tenemos que facilitar la experiencia de usuario. Eso es muy importante y así podemos atraer a nuestros usuarios. En Colombia, claro, usted muy bien lo mencionó, doctor Pedraza, en Colombia se moviliza muchas personas por vía terrestre. Eso es muy importante, pero también tenemos que pensar qué servicios adicionales podemos ofrecerle. ¿Cómo sigo impulsando el uso de los tiquetes y los pagos digitales para que el usuario llegue directamente y no tenga que llegar a hacer unos procesos que de pronto son un poquito más complicados, más que todo cuando hay puentes y este tipo de festividades? Entonces, en eso, esa es la forma, doctor Pedraza, como nosotros conseguimos desde el punto de vista institucional. Siempre, siempre el usuario en la mitad para que esto pueda funcionar. Doctor James, los desafíos para avanzar. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos los panelistas. Muchas gracias al doctor Hernando Tatis por habernos invitado. Yo creo que las terminales deberíamos de tener siempre en este congreso tan importante un capítulo, porque como lo decía el doctor Pedraza, las estadísticas del día de ayer mostraban que movimos casi 3.5 veces a Colombia, ¿sí? Que son cifras mayores a la del 2023 comparado al 2024, son cifras de todas formas muy diferentes a la del 2019, pero las cifras del 2024, que son mejores del 2023, no son las que deberíamos tener en este momento. Y eso se debe a diferentes circunstancias. Pasajeros que no van a volver, producto de la ilegalidad, otros pues que están en otros modos de transporte, y eso es uno de los retos y desafíos más importantes, es recuperar de forma, digamos, institucional, con todas las terminales, esos pasajeros que están en otros medios de transporte ilegales. Bueno, la importancia de las terminales, yo quisiera comenzar con la importancia de las terminales. Efectivamente, no somos una infraestructura de abordaje simplemente, somos el eje central que garantiza que la prestación del servicio de transporte de pasajeros por carretera se dé en condiciones de calidad, seguridad y accesibilidad. Y todo siempre centrado en el usuario. Digamos que todas las inversiones que hacen las terminales constantemente en accesibilidad, en seguridad, en comodidad, son centradas en el usuario, siempre son centradas en el usuario. Y lo que buscan es dignificar, digamos, a ese usuario que utiliza el transporte intermunicipal para toda su cotidianidad. Estamos hablando de transportarse por razones de negocios, por razones educativas, de salud, recreativas, y digamos que ahí es donde se moviliza pues, la mayor parte de Colombia por carreteras y a través de las terminales de transporte. Todas las inversiones que hacemos, nuevamente, es enfocadas al usuario, al viajero, al pasajero, como lo queramos denominar,
Y, por ejemplo, las medidas de seguridad lo que buscan es fortalecer la confianza dentro de las terminales. Todas las medidas de seguridad, tanto físicas como tecnológicas, ahora la inteligencia artificial, digamos, el reconocimiento de rostros que está atado también a los sistemas de la policía. Eso es lo que queremos generar a través del usuario que llega a las terminales, es eso. Lo que no encuentra por fuera, lo que no encuentra en los paraderos ilegales o lo que no encuentra en el transporte ilegal. La mejora de la infraestructura, por supuesto, es mejorar la accesibilidad de todos los usuarios, ¿sí? La infraestructura no solamente para el usuario, sino también, digamos que para todas las operadores que están dentro de las terminales de transporte. Y sobre todo el tema tecnológico. El tema tecnológico es fundamental, mejorar el hardware y el software en todas las terminales con el propósito de darle al usuario información en tiempo real de sus despachos, del estado de las carreteras, de lo que está ocurriendo en el entorno, para dónde va, ¿sí? A dónde va a llegar, en qué tiempo va a llegar. Pero también mejorar la operación y, digamos, la experiencia del usuario. Siempre que el usuario llegue y entienda y conozca a qué horas parte, a qué horas llega, cómo es el estado de las carreteras, cuáles son las empresas de transporte que lo pueden llevar y los horarios, ¿sí? También, digamos que estamos enfocados también en mejorar nuestros servicios propios de terminales, las tasas de uso de forma digital. Eso tiene un costo que afecta a nuestra estructura también y que hay que revisarlo, pero no per se simplemente nos negamos a que se puedan vender tasas de uso digitales. Digamos que ahí tiene un componente financiero que nos está afectando a las terminales también. El principal desafío, digamos que consideramos que es la regulación. Digamos, el día de ayer hablamos y se hablaba de el exceso, la falta de regulación en algunas, digamos, negocios que se veían. Nosotros hoy tenemos un exceso de regulación. Se ha venido regulando a través de circulares, de memorandos, de conceptos, de resoluciones, y eso lo que de alguna forma es desincentivar el uso de las terminales, ¿sí? Eso genera, digamos, una posibilidad de mayor presencia del transporte ilegal, de mayor presencia del transporte informal, ¿sí? Y por supuesto nos genera un desequilibrio económico también a las terminales de transporte. Entonces, ese es el principal desafío, ¿sí? ¿Qué requerimos? Pues lo que requerimos es que tanto las instituciones nacionales como la superintendencia, y pues aplaudimos que siempre la superintendencia esté con nosotros acá y el ministerio también, porque es la forma de compartir conceptos y puntos de vista de lo que queremos, de lo que nos está pasando, de lo que necesitamos. Que tanto la superintendencia, el Ministerio de Transporte, las secretarías de los municipios donde estamos y las alcaldías entiendan la importancia que somos las terminales para el transporte, ¿sí? Para la infraestructura del transporte, y que en todas sus políticas nosotros seamos un eje central, que seamos la columna vertebral de lo que se decida para que se impulse, digamos, de esta forma esta prestación del servicio del transporte del pasajero. Eso nos haría de verdad recobrar el equilibrio económico que hemos perdido inicialmente. Esto no es una queja, pero sí es un factor importante de mencionar. Nosotros tenemos cada vez más exigencias y necesidades para invertir en lo que se llama la experiencia del viajero, pero nuestros ingresos, digamos que están atados a una tasa que es el IPC y nuestros costos y gastos a unas tasas diferentes, ¿sí? Por mencionar el salario, los salarios están superiores al IPC y aún más se vienen, digamos, otras imposiciones y digamos, obligaciones que nos imponen, digamos que con el mejor ánimo para la experiencia del usuario, pero que casi que hemos de cumplir de forma inmediata. Y nuestros recursos cada día son más limitados. Además que nos limitan también otros negocios que podremos y que tenemos que emprender para efectos de mejorar con nuestra balanza de canasta de ingresos, ¿sí? En cuanto a digamos, ¿qué deberíamos hacer desde el punto de vista gerencial, ¿sí? Y yo tengo tres apuntes aquí, es la pluralidad, es qué debemos de hacer, que las terminales podamos seguir, digamos, seleccionando, digamos, nuestros propios operadores tecnológicos, nuestros operadores de servicios, sino que tengamos que elegir entre unos cuantos, que podamos hacerlo de forma plural, sí cumpliendo las normas y digamos que lo que defina
el Ministerio de Superintendencia, pero que nos permitan, digamos, tener esas opciones, ¿sí? En cuanto a la regulación, efectivamente debe haber una regulación. Sí pedimos una regulación que esté actualizada a lo que hoy son las terminales de transporte, que, digamos, seamos las terminales de transporte y, por supuesto, los transportadores activos en esas iniciativas de normatividad, pero también que ese exceso de normatividad que estamos recibiendo permanentemente, no hemos terminado de digerir, por decirlo así, una resolución y ya estamos recibiendo otra que casi que es de inmediato cumplimiento. Eso, digamos, de alguna forma nos afecta también de manera importante. Y la gestión de recursos. En cuanto a la gestión de recursos, para poderlos invertir en todo esto y también generar, digamos que para los dueños de las compañías, las utilidades correspondientes, es que algunos recursos que se tienen para seguridad vial y para infraestructura, siendo las terminales de transportes infraestructuras esenciales, pues se direccionen hacia nosotros, ¿sí? Y que también podamos tener la posibilidad de revisar la estructura de la tasa de uso que se ha venido quedando de forma constante y que nos está afectando, digamos, que todo lo que queremos hacer, que todo lo que, digamos, normativamente también tenemos que hacer, en todo esto es lo que se llama la inteligencia de las terminales de transportes. Bueno, muy bien, doctor James. Ah. ¿Me pregunta dónde trabajo yo? Ah, bueno. ¿Sí? Yo trabajo en la Superintendencia de Transporte. Es importante la presentación. Bueno. Y discúlpeme, obviamente, no. Y al inicio, obviamente, nuestra presentadora hizo, digamos, el anuncio de quiénes iban a participar, pero bueno, no hay ningún problema en que, si quiere, Claro. doctor Yelkin. No, señor. Tranquilo. Bueno, Yelkin Carrillo de la Superintendencia de Transporte. Yo soy asesor de la Superintendencia de Transporte. Un gusto. Sí, señora. Y yo soy James Mosquera, el gerente general del Terminal de Transportes de Cali. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a la Andy por la invitación. Mi nombre es Rafael González, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá. Gracias pues por la pregunta y aquí vienen retos muy importantes, pero primero quisiera contextualizar con algunas cifras. Nosotros desde Bogotá movemos, cifras 2024, 15.6 millones de viajeros. Eso es 1.1 más de los viajeros nacionales del Aeropuerto El Dorado. Esto para que dimensionemos un poco la logística que tenemos allí. 1.300.000, poco más de despachos. Esto nos genera un reto importantísimo y sobre todo entendiendo que a Medellín y a Cali es donde yo tengo el mayor número de destinos. Son mis corredores preferidos por mis viajeros. Entonces, es entender un poco que entre estas terminales tenemos ya unos corredores, unos troncales, llamémoslo así, donde se mueven muchos pasajeros por tierra y movemos mucho más que el transporte aéreo en el componente nacional. Entender un poco también la logística y el interior de la terminal. En 2024 logramos alcanzar el 80% de aumento en la venta de tiquetes online. Eso en el día a día uno piensa cómo impacta. Lo mencionaban en las ventas o más bien en el movimiento de pasajeros en temporadas altas. Uno ya nota que no hay tanta presión, que no nos visitan tanto los medios de comunicación cuando dicen hay puente festivo. Entonces estaban allá viendo cómo se movían los pasajeros, cómo era ese movimiento tan alto. No, ya mucha gente está comprando online y eso ayuda muchísimo. Y seguimos fortaleciéndonos con aliados que han estado aquí en estos paneles, presentando esas novedades para poder tener una venta online y adicionalmente para poder tener también ventas dentro de la terminal, no en taquilla, sino multitaquilla de manera digital. Eso lo pensamos muchísimo y lo estamos implementando. También retomando un poco sí es cierto, nosotros tenemos un tema de regulación
fuerte. El llamado es para trabajar de la mano entre los empresarios del transporte, gobierno nacional y gobiernos locales, y coordinarnos entre los gobiernos locales pues para que la logística que nosotros sacamos desde nuestras terminales cuando van llegando a otra terminal pueda ser pensada para el usuario, que eso es un poco el reto que la Super está planteando, pero debemos ser un poco más flexibles y entender cómo eso funciona en la práctica, cómo ese ciudadano que va con todo su trasteo, que uno ve bultos impresionantes, poder llegar y desocuparlos en la terminal de Medellín, cómo se le ayuda para que pueda conectarse nuevamente en otros modos que los mencionaba en la conferencia anterior, pensar en esa intermodalidad. Como ejemplo, yo me bajo del aeropuerto El Dorado, voy a la terminal de Bogotá, puedo irme para Duitama, puedo irme para otro lado a turistear o a un tema de trabajo, pero tener toda esa logística ahí para poder ayudar a esa interoperabilidad. Pero claramente pues necesitamos un apoyo en que esa, llamémosla exceso de reglamentación, logre centralizarse en servicio al ciudadano. Y los grandes retos pues tienen que tener en cuenta, como lo dicen aquí todos, el usuario. Pero ¿qué es lo más importante para el usuario? Pues la seguridad vial y la puntualidad, entender, saber cómo sale su vehículo. Nosotros estamos trabajando para que desde el inicio del viaje los conductores, con apoyo de las empresas, varios que están aquí presentes, logremos entender que no debemos salir a la vía a exceso de velocidad y debemos controlarnos durante todo el recorrido. ¿Para qué? Porque la persona diga, oiga, yo voy en un bus XYZ, cualquier empresa, saliendo de la terminal de Cali, de Medellín y Bogotá, y voy a llegar seguro y voy a saber a qué hora voy a llegar. Y eso tiene un reto importantísimo tecnológico, que es lo que la Super está tratando de hacer, y es que nos podamos comunicar entre las terminales, poder saber cuándo está llegando el bus de Medellín, cuándo está llegando el bus de Cali, y así saber cuántos pasajeros trae y poderle dar una infraestructura al ciudadano adecuada. Entonces allí yo creo que es el mayor reto que tenemos, podernos comunicar y tener data confiable para poderle prestar un buen servicio a la ciudadanía. Y obviamente también tenemos que, recogiendo un poco de la conversación y de los datos que James nos daba hace un momento, hay que pensar un poco en esa fórmula que tenemos para el cálculo de la tasa de uso, pensado en esos nuevos retos. La tasa de uso, que es lo que se cobra a los transportadores para que el ciudadano y el viajero esté contento y esté feliz con nosotros, debe ser pensada para suplir esas necesidades, no para cumplir unos check en la norma o pensar en tener que, porque sí, sino todo enfocado hacia la seguridad y el confort del viajero. Donde nosotros logremos mejorar en eso, con apoyo de la tecnología, todos ganamos en este ecosistema. Muy bien, doctor Rafael. Doctor Ovidio. Aló. Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Hernando, muchas gracias pues por la invitación, y a los panelistas y quienes me acompañan. Y también agradecer que este evento se realice en Medellín, que es un lugar que acoge eventos nacionales e internacionales, y que siempre estamos prestos a que se realicen y que encuentren un buen lugar para estas actividades que son importantes. Yo creo que ya James y el gerente de Bogotá pues plantean y el tema normativo, y lo reitera pues la superintendencia, porque el tema del control y tanta normatividad a veces hace de que se enrute desde terminales también al cumplimiento. Pero como uno va a ver qué son terminales inteligentes, y hoy en día con el tema de los sistemas, uno se conecta directamente desde su equipo y puede adquirir su tiquete e ir a donde quiera a nivel mundial, en el transporte aéreo, inclusive el terrestre, valga decir, en el transporte intermunicipal o en tren en otros lugares del mundo. Hay una situación que tenemos las terminales en la mayoría del país, y hoy los tres que estamos acá, Cali, Medellín y Bogotá, es de las infraestructuras que tenemos, porque son infraestructuras construidas hace muchos años que requieren un mantenimiento permanente, no solamente en la infraestructura física para garantizar las llegadas y salidas de todas las empresas transportadoras que prestan los servicios desde las terminales, sino también lo que converge internamente, en el tema de taquillas, en el tema de las salas de abordaje, en el tema de los patios operativos, y además porque estamos dentro de unas copropiedades, donde no solamente es el servicio para el pasajero, usuario del transporte, sino el tema comercial, porque también hay
oferta gastronómica, de servicios, de bancos. ¿Qué hemos visto desde Medellín en el tema de cómo el pasajero, desde la experiencia del usuario, desde esa experiencia del pasajero que la llamamos nosotros desde terminales, cómo ya observa las terminales? ¿Por qué? Porque yo por acá puedo adquirir mi tiquete tranquilamente, rápido Ochoa, sale a las 10 de la noche y me voy. Llega a la terminal, muestra el tiquete y sigue. Ahí es donde, en el caso de Medellín, se estamos enfocando en cómo renovar, actualizar todo el tema tecnológico desde y integrado con las empresas transportadoras. Aquí hay un elemento esencial. El servicio lo presta la empresa transportadora. Y en lo que uno conoce, vienen cada día transformando y actualizando todas sus plataformas tecnológicas, porque eso es lo que conlleva a tener un buen servicio. Finalmente, las terminales son el nodo de conexión, donde va a ir el pasajero, donde va a encontrar el servicio del transporte a través de la empresa, donde va a poder salir de acuerdo a la información que tiene para la compra del tiquete, y ahí donde uno tiene que enrutar muchos de los recursos en la información al usuario, al pasajero, que es de dónde sale, para dónde sale el vehículo, a qué hora sale y de dónde llega el vehículo. Entonces ahí voy en el tema de los recursos, que a veces las terminales no tienen los suficientes recursos, como dice James, el tema de la tasa de uso que sube solo el IPC, y el tema del componente, digámoslo, de mantenimiento de la infraestructura y de la misma nómina, siempre sube el salario mínimo. Entonces, ¿cómo nos debemos de integrar? ¿Cuál es el gran reto para nosotros? Que el usuario pasajero, a través de la tecnología, y nosotros acá que lo integramos con el sistema masivo como el metro, inclusive aquí se ha avanzado con el tema de la tarjeta cívica con el metro, y algunos pasajeros adquieren su tiquete y utilizan ya conectado con algunas empresas transportadoras. Entonces, el gran reto es lograr a corto plazo tener en terminales inteligentes con una infraestructura tecnológica adecuada, acorde a la necesidad del usuario. Y eso nos llevará a tres cosas. Primero, el usuario su experiencia la vive desde la casa, desde que quiere comprar un tiquete. ¿Cómo llega a la terminal en el caso de Medellín? Si llega a través del metro, si llega a través de transporte público, ¿cómo llega? Aquí tenemos dos terminales, sur y norte, salen, ya la gente ya determina para cuál va a ser su destino. Segundo, ¿cómo adquiere el tiquete? Si lo hace acá, a través del dispositivo, o lo hace en taquilla. Y tercero, que ahí se alinea con las empresas transportadoras, es cómo ellos a través de sus sitios, pues de sus plataformas tecnológicas, tienen buen acceso el pasajero, el usuario, para comprar el tiquete, y ahí entra la terminal, cómo tiene esa parte tecnológica integrada para que con el tiquete con código de barras pueda tranquilamente entrar a la sala de abordaje y salir a su destino final. Entonces el gran reto es claro, tenemos que innovar. Debemos de invertir más recursos en el tema de las tecnologías. ¿Y cómo integrarla? Que es muy importante, que ya la vemos en pantallas en diferentes lugares, a qué hora llega el bus de Cali, a qué hora llega el bus de Bogotá, a qué hora sale el bus de Medellín para diferentes destinos. Pero eso en terminales de pronto Medellín, Bogotá y Cali, que tenemos un andamiaje, digamos, por el mismo cantidad de pasajeros que se mueven, de pronto tiene un ingreso un poco mayor, pero hay unas terminales en el país que el ingreso es muy poco, que con la tasa de uso y sus recursos no alcanza a mirar esas tecnologías que son costosas, pero que yo sé que integradas nos darán un buen resultado. Bueno, muy bien, me parece que se transmite ese mensaje clave de lo que es el rol de lo que están haciendo las terminales y las expectativas que tienen en ese marco regulatorio, pero también de posibilidad de crecimiento y fortalecimiento. Y creo que al final vamos a tocar unos temas importantes, resumen del tema. Vamos a iniciar un segundo espacio ya con preguntas individualmente para cada uno de ustedes. Y aquí hay que entender que la transformación digital que se le está, digamos, imponiendo a las terminales dentro de esa modernización y esa mejora, pues requiere un entorno normativo que impulse la calidad, ¿cierto? Que genere transparencia en los procesos y en la información y que articule los sistemas de transporte. Entonces, doctor Yelkin, desde las acciones que viene liderando la Superintendencia de Transporte para promover
o qué acciones más bien está liderando la superintendencia para promover estándares tecnológicos y operativos que realmente modernicen el rol de las terminales de transporte? Ok, gracias. Bueno, yo voy a recoger un poco los mensajes de nuestros 3 gerentes que están acá y gracias por esas observaciones. El tema de interoperabilidad de datos es muy importante para todos. Primero, nos fortalece y nos permite hacer regulación. Ministerio de Transporte, quien regula. Nosotros como superintendencia nos permite con esos datos poder aplicar la inspección, vigilancia y control. En la superintendencia somos 280 funcionarios y aproximadamente, póngale 500 contratistas. Eso son más o menos 700, casi 800 personas que estamos atendiendo entre 10.000 a 12.000 vigilados. Entonces, para nosotros el tema de los datos es súper importante y es objetivo. Eso es muy importante. Y aquí quiero dar como varias aclaraciones de lo que estamos haciendo en la superintendencia. Nosotros publicamos en diciembre una resolución, la 14306, y la 1455 la publicamos en marzo del 2025. ¿Qué dice esa resolución? Es muy importante. La superintendencia está implementando un sistema de control y vigilancia para la operación de transporte terrestre. Ahí hay diferentes actores que de una u otra forma son vigilados en la superintendencia, pero hoy día tengo una situación muy particular. Nosotros recibimos hoy aproximadamente 37.000, 38.000 despachos diarios. Ese reporte lo hacen las terminales, las 52 terminales que tenemos. Eso lo hace minuto a minuto, ¿sí? Es una información que es muy valioso para la entidad porque le permite revisar cómo es el comportamiento de la operación. Eso le sirve por lo menos a la ANDI para verificar ciertos comportamientos del sector y varios actores consultan esa información en el portal logístico. Y le voy a contar un poco dónde nace este SICOP, que así lo hemos denominado. El año pasado, el señor ministro William Camargo requirió en su momento una información rápida. Dígame cuántos despachos se están generando del día a día. Y ahí tuvimos una serie de dificultades. Varias terminales no estaban reportando la información como está establecido en el 2016 en la entidad. A partir de ahí, nosotros empezamos a evaluar un poco cómo estaba el modelo, porque, se lo voy a decir claramente, simplemente era reportar por reportar. Y al final el ejercicio no es simplemente reportar por reportar. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Verificar cómo es el comportamiento, hacer una planeación cuando se genere un puente festivo o alguna situación en vía. Adicionalmente, con esa información y otras variables, estamos validando y estamos conectando información del campo. Hoy ya tenemos información de diferentes dispositivos desplegados por Invías, las terminales de transporte y varias ciudades que nos vienen acompañando en unos pilotos. ¿Qué estamos haciendo con esa información? Estamos validando. Si el vehículo pasa por determinada vía, nosotros automáticamente estamos evaluando si tiene SOA tecnomecánica, tarjeta de operación vigente y póliza. Eso que nos permite a nosotros como superintendencia poder aplicar y ejercer el tema del control con los datos que nos están facilitando, en este caso las terminales. En ese modelo que le planteo del sistema de control y vigilancia, lo que se estipula es, yo conozco hoy 37.000 despachos en las terminales, pero yo sé que hay unos sitios donde hay infraestructura de ascenso y descenso que no son terminales habilitadas por el Ministerio de Transporte donde se presta el servicio. Esa resolución está diciendo, usted tendrá que reportar la información y adicionalmente la empresa de pasajeros por carretera, cuando se genere un trayecto donde no participe una terminal o una infraestructura, para nosotros es útil y valiosa esa información. En esas mesas de trabajo que hemos tenido con los gremios y con algunos empresarios y con las diferentes capacitaciones que hemos realizado, consideramos que eso puede ser una herramienta muy útil para dos cosas. Generación de política pública, encontrar esas deficiencias en el modelo, estos recursos para poder llegar al Ministerio de Transporte y plantearle cómo está el tema del movimiento, cuánto le está costando a ustedes esto, para que el Ministerio de Transporte valore esa información y poder determinar cómo volvemos un poco más sostenibles estos ejercicios. Eso es muy importante, pero para nosotros también nos sirve, porque nos sirve para verificar, inclusive el organismo de tránsito tiene una responsabilidad importante aquí. Ellos tienen que implementar un tema de control de legalidad, ellos tienen que hacer un tema de planeación en el territorio, el tema de movilidad, y nosotros como superintendencia, siendo vigilados, también tenemos que controlar eso. Ese es el poder de los datos, en eso estamos trabajando en la superintendencia. De pronto, varias claridades. Los operadores que usted lo mencionó, doctor James, en la resolución que se expidió, 1455, la empresa de transporte, las terminales y los administradores podrán reportar la información en 3 alternativas. Directamente al sistema vigía,
Lo podrá hacer a través de servicios web, que son una forma de interoperar, o lo podrá hacer con un aliado tecnológico. ¿Quién decide con quién debe trabajar? La empresa de transporte. Ahora, nosotros por un tema de validar el esquema de seguridad de la información, establecimos unas consideraciones que vamos a revisar a todos nuestros aliados. Pero cualquier empresa puede ser un aliado a la superintendencia y nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque así logramos la modernización de los diferentes vigilados que atiende la superintendencia de transporte. Y eso, en términos de costos, es muy eficiente para ustedes. No es igual una persona que me esté reportando cuántos despachos se generan, que se puede equivocar, a que yo pueda conectar la superintendencia con sus sistemas informáticos. ¿Okay? No es tan complejo como de pronto se ve. En la resolución está estipulado esto, el anexo técnico está, la super está trabajando en esas capacitaciones, semanalmente estamos teniendo reuniones con nuestro vigilado porque también estamos en un proceso grandísimo. Estamos transformando, como le comenté inicialmente en mi intervención, la entidad. Tenemos un Vigía 2, ustedes ya conocen el Vigía 1, estamos en el Vigía 2, pero ¿cómo lo estamos implementando para nuestros vigilados? Ya tenemos 2.000 vigilados que se registraron en estos 3-4 meses que han corrido en el año. Nos falta llegar a la meta de los 12.000. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y aquí es el esfuerzo más grande que está haciendo la entidad. No es simplemente, debe reportar la información en el sistema de vigilados, no. Nosotros como superintendencia lo que estamos es llegando al territorio, participando en estos eventos y generando diferentes escenarios de capacitación. Tenemos planeado que en el transcurso del año vamos a ejecutar aproximadamente 150 eventos en territorios. Y lo que queremos es, señor vigilado, con el computador en mano, venga y le ayuda a cargar la información. Y también estamos valorando muy bien qué información le estamos pidiendo a ustedes. Porque claro, en muchos escenarios nuestros vigilados nos dicen, nos pide esta información, nos los pide la ANI, nos los pide Envía, nos los pide el Ministerio, nos los pide Aves. Claro, entendemos que es un costo para ustedes. ¿Qué estamos haciendo internamente? Valorando dónde está la información, quién me produce la información, para solamente pedirle al vigilado la información que realmente la superintendencia no conoce. En la plataforma de datos, que es un proyecto que venimos piloteando, creemos mucho en los pilotos, lo venimos piloteando desde diciembre del 2024 hasta la fecha. Como le comentaba, ahí ya tenemos 5 ciudades que nos están acompañando en el piloto. Ya tenemos unos resultados muy importantes, no lo hemos publicado porque estamos logrando esa interoperabilidad. Cada vez que el vehículo pase por el territorio, la super automáticamente está evaluando cómo están esos 3 documentos, SOA, tecnomecánica y tarjeta de operación. ¿Qué esperamos que les llegue a ustedes? A los empresarios, un listado de cuáles vehículos están circulando en el país con algún tipo de inconsistencia en la prestación del servicio, para que ustedes puedan empezar a revisar internamente porque un vehículo mío está circulando sin SOAT o sin revisión tecnomecánica. Todas esas integraciones que estamos trabajando es una herramienta muy valiosa para el sector y lo más importante en este modelo que estamos implementando, los datos son de ustedes. La superintendencia va a aperturar todos esos datos para que el propio vigilado pueda verificar cómo estoy yo. Vigía es un sistema para el vigilado. Nosotros lo utilizamos, pero es de ustedes. Ahí ustedes pueden verificar o van a verificar prontamente cómo va su PQR, cómo va su proceso de investigación. Ahí vamos a varios procesos, ya lo estamos llevando de manera digital. Estamos en ese ambiente o en ese escenario de pruebas porque no queremos tampoco saturar al vigilado liberando 15, 12 módulos. No, lo queremos hacer con la debida calma. Porque a nosotros, y eso sí se lo confieso, a la SUPE le cuesta mucho hacer un proceso de investigación. Y por eso nace la Dirección de Prevención y Promoción. Y es, venga y le explicamos por qué esto es importante, venga y hagamos charlas, ojo con esto. Porque el control no es lo que la SUPE busca. La SUPE no se lucra por ninguna investigación que genera. Eso no son recursos que recibe la superintendencia. Y ese no es el foco de la superintendencia. La SUPE lo que le interesa es prestación de servicio, cumplimiento de la norma vigente actual. Y aquí siempre hago una aclaración. Yo, en mi formación de tecnología, quisiera hacer 1000 cosas, pero hay una norma. ¿Quién reglamenta y quién genera la norma? El Ministerio de Transporte. Ahora, nosotros sí podemos ser un canal para decir al Ministerio de Transporte, oiga, miremos este tema porque de pronto no puede ser o no está generando utilidad ni el valor público. Eso es lo que nos corresponde también a la Superintendencia de Transporte. En eso estamos. Transformación digital es súper importante para nosotros. Un concepto que de pronto se suena raro, pero no es tan complejo. Es simplemente mirar con lo que tenemos cómo nos adecuamos. Y una cosa muy importante, sí es cierto, tenemos las terminales grandes que de pronto tienen el recurso para poder invertir en la tecnología. Nosotros estamos impulsando también que las intermedias y los pequeños puedan también ir avanzando porque nos interesa. Y esa interoperabilidad entre las empresas es muy importante, como lo mencionaba Rafael.
yo necesito saber cuánto me va a llegar y cuánto va a recibir Medellín y cuánto va a recibir Cali. Esa información va a quedar pública para que los gerentes de las terminales puedan utilizarla y hacer innovaciones, análisis, y que bueno, yo aplaudo mucho cuando veo que los gerentes, oiga, esto como que nos podemos acercar. Ese tema de economía de escalas, inversiones en tecnología siempre va a ser importante y no es tan complejo, pero no podemos tener todo el tiempo, nos vamos paso a paso, paso a paso. La super está muy presto y en modo escucha de entender sus necesidades, trasladar y abrir esas mesas de trabajo con el sector para poder identificar cómo ponemos poco a poco y cómo vamos modernizando el sector. En eso estamos en la Superintendencia de Transporte, en nuestras líneas. Ok, doctor Yelkin. Estamos un poco apretados con el tiempo, pero creo que los temas que vamos a tratar a partir del doctor James, que ya son los roles propios de lo que ha venido haciendo cada una de las terminales, es igualmente importante para que todo el auditorio los conozca. Y retomamos un tema en la parte operativa y entender que la integración modal que se ha hablado aquí es un eje fundamental de toda la movilidad eficiente que requiere el país y las ciudades. Entonces, doctor James, ¿qué estrategias ha venido desarrollando la terminal de transporte de Cali para mejorar la conectividad con otros sistemas de transporte urbano y regionales y cómo están incorporando al usuario en el diseño de los servicios y la mejora que ha venido desarrollando Cali? Sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, como lo decías, el terminal de Cali cumplió el año pasado 50 años de operación. Fue la primera terminal en Colombia y en Sudamérica. Desde que se construyó la terminal se pensó en la intermodalidad, ¿sí? Dentro de la zona del terminal se construyó el terminal de transportes. Al lado estaba la principal estación del tren y la terminal se construyó con accesos para el transporte urbano. Rutas hacia el aeropuerto, que queda muy cerca del terminal, está más o menos a 15 minutos, es decir que allí sí había una intermodalidad para el usuario, que pudiera llegar desde, además la ubicación del terminal de transporte estratégica, digamos, al terminal llegan y van, digamos, las personas que van del sur, llegan al terminal de Cali, al centro y al oriente del país. Digamos que con el paso del tiempo el transporte urbano ya no llega al terminal y el ferrocarril pues sabemos que se marchitó. Hoy, ¿cuál es la estrategia? Pues estamos aliados con quienes van a manejar o quienes manejan esas otras modalidades de transporte. Con Metro Cali, que es el gestor, digamos que al lado de donde hoy es la estación principal del tren, digamos está Metro Cali, y ahí es donde estaba pensada la principal estación del masivo, que se conecta al terminal a través de un viaducto de 100 metros, ¿sí? Entonces, digamos que hoy, digamos, el diseño de esa integración que se va a dar entre el terminal y la estación que queda a unos 150 metros que se llama Américas, digamos ya hay unos diseños donde también estamos participando como terminal y siempre es un diseño, una conexión que lo que va a darle es la accesibilidad y la comodidad y la seguridad al usuario, que pueda llegar a esa estación principal, conectarse con el terminal y viceversa. Entonces todo se está pensando en que eso sea para el usuario una muy buena experiencia, que no tenga ninguna, digamos, factor de inseguridad en ese trayecto de 150 metros y siempre se piensa en eso, en el usuario. Entonces ahí va a haber la primera, digamos, conexión entre el transporte masivo y el terminal. En cuanto al ferrocarril, el tren de cercanías, desde el 2017 se viene hablando 2007, perdón, se viene hablando del tren de cercanías. Se piensa que comienza a tomar forma más o menos en el 2028, pues digamos que ya se están, digamos, adecuando las zonas que tienen influencia al lado del terminal, porque ahí va a estar, o sea, va a estar la principal estación del tren, al lado del terminal, la primera estación del masivo, del transporte urbano, entonces va a haber una interconexión allí, una intermodalidad. Digamos, esa ha sido como la estrategia de aliarnos con ellos, participar activamente y que, digamos, el usuario esté allí, digamos, centrado en que las condiciones de accesibilidad hacia las diferentes intermodalidades, pues sea
eficiente y segura. También tenemos un viaducto peatonal que creo que es el más importante de Cali, ¿sí? Por allí digamos que pasan alrededor del 70% de las personas que llegan al terminal o que transitan por el terminal. Entonces, ese viaducto es de Invías, ¿sí? Nosotros tenemos parte de ese viaducto y nosotros ya hemos estado interviniendo ese viaducto para generar las mejores condiciones de accesibilidad. Al principio no tenía unas buenas condiciones, pero hoy sí. Pero siempre pensaba en que el usuario tenga esa alternativa de movilizarse entre las diferentes estructuras de forma segura y de forma cómoda. El otro tramo pues le corresponde a Invías, pero ahí estamos tratando de que ese viaducto pues pueda ser concesionado al terminal y propiciarle las mejores condiciones al usuario para que, digamos, no se vaya a poner en riesgo esa interconexión que necesitamos con el transporte masivo y con el tren de cercanías. Y el uso del aeropuerto está muy cerca del terminal de Cali, entonces hay diferentes empresas de transporte que lo llevan. Y digamos que tenemos los demás servicios para que las personas puedan llegar, digamos, a través de su carro particular, puedan llegar a través de medios como la bicicleta. Entonces, digamos que lo teníamos hace 50 años y lo estamos volviendo a retomar para que dentro de esta, digamos, infraestructura que tiene el terminal puedan estar todas las modalidades de transporte. Bueno, doctor James, muy amable. Tenemos ya un mensaje sobre el tiempo, pero obviamente no quiero restarle la importancia que tiene la pregunta que le vamos a hacer tanto al doctor Rafael como al doctor Ovidio, y básicamente que frente al tiempo ustedes lo optimicen y logramos dar claridad sobre un tema importante para la terminal de Bogotá. La terminal es la de más alta complejidad, y bien lo dice usted en la operación, porque es el nodo generador principal de todos los viajes en las temporadas y el retorno nuevamente, y toda la interacción y comunicación de sus usuarios hacia las terminales del país. Entonces, pregunta, doctor Rafael, ¿qué soluciones tecnológicas han sido más eficientes por parte de la terminal para mejorar la gestión del flujo de pasajeros, la seguridad y esa experiencia del usuario? ¿Y qué viene en la agenda de transformación digital para la terminal de Bogotá? Rápidamente, pues nada, la venta de etiquetas online. Eso es lo mejor, que la gente piense o se tome el tiempo, como lo decía Ovidio, en el inicio de su viaje tengo la posibilidad de comprarlo. Entonces eso baja la presión en temporada, ayuda muchísimo y la confianza de la gente de estar segura en la terminal. Hoy en Bogotá, en la terminal de transporte, la gente puede estar muy tranquila con su celular, sacar un portátil, trabajar allí. Es un punto de los más seguros que tiene la ciudad de Bogotá. Y eso lo hemos logrado ¿con qué? Con apoyo de la tecnología, con nuestras cámaras para poder tener una reacción inmediata de nuestro policía que tenemos allí, de nuestros guardas que tenemos en la vigilancia privada. Pero claro, estamos metiendo un componente para ser más reactivos en otros asuntos de inteligencia artificial con estas cámaras para poder detectar si hay una persona mucho tiempo quieta, si hay algún paquete extraño, evitar al máximo todos esos temas de seguridad. Y de retos, contarles que nosotros ya tenemos una prefactibilidad de los complejos de integración modal, para que en las salidas más importantes que tiene la ciudad, pensar trasladar parte de la operación, no es trasladar toda la operación, es tener un hub como el Salitre y pensar en hacia el exterior de la ciudad, hacia los extramuros, ubicar infraestructuras que sean intermodales y permitan esa conexión tanto de pasajeros como de carga. Ya tenemos la prefactibilidad, ya tenemos que trabajar este año y el resto del siguiente año en esa factibilidad de la mano de Bogotá y de la región, porque no tenemos que ignorar que la región aquí es importante. Y adicionalmente, pues de los transportadores, que muchos son socios de la terminal, entendiendo la logística que ellos también tienen alrededor de nuestra infraestructura del norte, en Sur y en Salitre. Entonces, el gran reto es poderlos integrar en esa nueva visión de los complejos de integración modal. Que todos podamos ver eso como una oportunidad, una nueva oportunidad de negocio para los transportadores, y que la tecnología allí es vital, porque claramente yo tengo que saber a qué horas va a salir el bus del norte, a qué horas va a salir en sur, cómo conectarlo y cómo salir a tiempo. Entonces, rápidamente, esos son los aspectos. Gracias, y los retos. Rafael. Doctor Ovidio, sabemos que la terminal ha hecho unos procesos importantes de modernización. Entonces, ¿cómo han logrado integrar la sostenibilidad, tanto en lo energético, lo ambiental y lo social en sus procesos?
y qué buenas prácticas podrían replicarse en otras terminales del país. Bueno, yo creo que lo más importante en estos procesos de cómo fomentar internamente en las terminales no solamente los recursos naturales en general, sino cómo articular lo que converge en él. Lo que decía ahorita, cómo se integra la copropiedad con el gremio transportador y la empresa Terminales Medellín. Y ahí le apunta uno a que sea sostenible. ¿Cómo? Pues teniendo unas herramientas desde, por ejemplo, Terminal Medellín tenemos los paneles solares instalados en el acopio de taxis. Eso nos ha generado un tema importante en los recursos, pero a la vez también en el aporte ambiental. Trabajamos muy de la mano con los gremios de transportadores, porque eso finalmente también ayuda, como lo decía ahorita, la experiencia del usuario, del pasajero, y también cómo articulamos que ese trabajo que hacen las empresas, que cada día invierten no solamente en mejorar su parque automotor, sino también ser sostenibles ambientalmente y le aportan al medio ambiente no solamente en las terminales y en la ciudad donde están, sino a nivel nacional. Y eso hace que esa inversión que nosotros hacemos tanto en Terminal Sur, conjuntamente con, en este caso, con el área metropolitana, con las universidades, con las diferentes instancias en el tema ambiental, nos ha dado unos resultados importantes. Medellín en su ubicación se afecta mucho en el año, temporadas que se afecta el medio ambiente, y eso hace que también desde terminales nosotros trabajemos articuladamente con todo el gremio transportador y lo que converge en las terminales. Ok, bueno, gracias a todos. Creo que aquí hay un mensaje resumen de lo que acaba de plantearse desde la parte institucional y el sector de las terminales. Uno, que hay que analizar muy bien los costos de implementación. Veo que una preocupación es lograr, vía los ingresos, que haya una viabilidad en los costos de implementación de toda esta modernización. Dos, una normatividad que realmente promueva en un ámbito de libre desarrollo y no restrinja esas visiones que se tienen. Tres, que aquí hay que pensar en que, dada la tecnología y los datos, la ciberseguridad y la protección de datos es un tema importante, y obviamente el reto será siempre la adaptabilidad a todo lo tecnológico hacia futuro, porque pues está cambiando y hay que mantener, digamos, en el punto estándar todo el tema de los sistemas de información y todo lo que apunta a mejorar el servicio al usuario y a los operadores de transporte. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen un poco el retraso en el almuerzo, pero creo que este es el espacio donde tuvimos la oportunidad de escuchar al gobierno a través de la superintendencia. Creo que no lo vamos a tener en el resto de la jornada y había que darle un espacio a la superintendencia para que nos diera un mayor aporte de lo que está pasando en el ente regulador, en el ente de control y vigilancia del sector. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros panelistas por sus aportes. Y ahora los invitamos a que pasen al almuerzo en la terraza de Pepe, que hemos preparado de una manera más ágil para que podamos reencontrarnos nuevamente aquí a la 1:45 y retomar nuestra agenda.